Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1160. Mundo de la pequeña deidad. 1, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Su-Ping perdió la cuenta de cuántas veces había resucitado. Simplemente sintió que podía sobrevivir por más tiempo cada vez. Al principio, no pudo pensar con tranquilidad durante las dolorosas resurrecciones. Solo podía obligar a su cuerpo a absorber la mayor cantidad posible de aura de deidad de los ríos. El aura de la deidad dentro de su cuerpo se purificaba constantemente, pero aún no era tan pura como la que se encuentra en los ríos. Poco a poco se acostumbró al dolor durante las resurrecciones y comenzó a disfrutar de la absorción de energía. La integración de la acumulación dentro de su cuerpo y el aura de la deidad original de los ríos sonaba como un proceso simple, pero era intrincado y sorprendente. La energía infinita fue analizada y transformada en algo más fundamental. Su-Ping pudo ver cómo evolucionaba el aura de la deidad a medida que las energías se entretejían y cómo podía usarse. Las deidades normales tenían que usar técnicas de dedos o hechizos para realizar habilidades de deidad. Sin embargo, un mero pensamiento fue suficiente para provocar una tormenta eléctrica o un deslizamiento de tierra al hacer uso del núcleo del aura de la deidad. Esa era la principal habilidad de la deidad. Era distante, impredecible, ilimitado, poderoso, grande y misterioso. El aura de la deidad era más plástica que el poder astral, y su estructura contenía características únicas que el poder astral o el poder divino no tenían. Aunque el poder divino era aún más asombroso en ráfagas, no contenía esa característica única. Estructura. Al igual que el Path Source World que contiene la ley del origen, el reino de las deidades contiene las características de la estructura, ¿verdad? Su-Ping estaba sumido en sus pensamientos. Estaba envuelto en un aura de deidad plateada y nebulosa que también se movía en sus venas como vapores pasajeros. Gradualmente formó un capullo gigantesco que lo ató. Una ley infantil tomó forma gradualmente dentro del cuerpo de Su-Ping, como una voluta de humo. Parecía frágil, pero no se dispersó, sin importar cómo se sacudiera. Era elástico y voluble. Impulsada por los pensamientos de Su-Ping, la ley adquirió gradualmente la forma de un dedo, que luego se cubrió con piel y le creció una uña. Al final, sangre y venas aparecieron en la punta del dedo. Poco después, sangre dorada fluyó del dedo. Era sangre de deidad. El dedo crujió repentinamente y una bola salió rodando desde adentro, resultando ser un ojo. El ojo era brillante. Innumerables hilos brillantes parecían estar escondidos dentro, representando la sabiduría. Luego, el dedo volvió a crujir y una pequeña boca con colmillos afilados apareció en la parte posterior del dedo. Vida. Su-Ping abrió gradualmente los ojos y luego miró el dedo que flotaba ante él. Sus ojos se volvieron completamente en blanco, desprovistos incluso de esclerótica. Así se veían los ojos de las deidades más antiguas. Su-Ping había podido construir vidas con sus habilidades anteriores. Sin embargo, ese dedo era diferente. Su-Ping no usó ningún poder de Star-Lord, ni sus pequeños mundos. Simplemente construyó el dedo con la ley que acababa de agarrar. El dedo tampoco era una simple criatura, para ser más exactos, era un dios. Además, era un dios de sangre pura. Así es. Ese dedo era un dios único que Su-Ping acababa de crear. Eso era algo que solo los ascendentes podían lograr en condiciones normales. Sin embargo, Su-Ping había creado esa vida, aunque solo era un guerrero del estado estelar. Los Star-Lords que habían captado la ley perfecta de la vitalidad también podían construir vidas con facilidad, pero esas vidas serían ordinarias en el mejor de los casos. Necesitarían materiales especiales como medios para crear vidas con constituciones especiales. Sin embargo, Su-Ping no usó nada más que el poder de las leyes. En cuanto al resultado, parecía ser el mismo que sus habilidades anteriores, que no eran muy útiles. Pero ese no fue el caso esta vez. Crear vidas era solo uno de los usos de la ley. Hacer cosas de la nada era lo que hacía que la ley fuera aterradora. Esto significaba que Su-Ping no solo podía crear vidas, sino también crear otras leyes. Sin embargo, parece que solo puedo crear leyes simples. Las leyes superiores, raras, como la ley de la reencarnación, no se pueden crear todavía. Su-Ping lo intentó de nuevo y falló. Obviamente era incapaz de hacer eso todavía. Todavía tal vez sería capaz de hacerlo cuando entrara en el estado ascendente. Si ese no fuera el caso, tal vez sucedería cuando llegara al estado celestial. Anuncios de Put Future. ¿Es esto lo que realmente es el aura de la deidad? Su-Ping miró los ríos que crecían ante él. Su cuerpo estaba en ese momento sumergido en uno de ellos, moviéndose junto con él.
Sin embargo, no sintió ningún movimiento del río mientras estuvo en él. No, este es solo el poder contenido en el núcleo del aura de la deidad, no lo que realmente es. ¿Cómo se originó exactamente el núcleo? Los ojos de Suping brillaron, sintiendo repentinamente la necesidad de explorar todo. Quería saber cómo tomó forma el mundo, cómo florecieron las flores y por qué el mundo era tan vasto. Después de comprender la nueva ley, Suping pudo mantenerse con vida mientras ingresaba a los ríos. Incluso aquellos más allá del estado celestial serían incapaces de resistir el poder de los ríos con su propio poder. Sin embargo, Suping había elegido fundirse con ellos en lugar de luchar contra ellos. En algún lugar cercano, el anciano observó cómo se desarrollaba la situación, estupefacto. Había visto cómo Suping resucitaba una y otra vez con incredulidad. El joven no volvió una o dos veces. Había resucitado un sinfín de veces. La parte más aterradora fue su incapacidad para ver cómo Suping pudo volver a la vida y qué tipo de poder usó. Los métodos que conocía eran todos inútiles frente a los ríos, pero Suping aún logró hacerlo. ¿De dónde es este mocoso? El anciano estaba bastante asustado. De repente tuvo la sensación de que alguien estaba observando todo desde lo alto, y que el niño era la pieza reina en un tablero de ajedrez, mientras que él, por otro lado, era un mero peón que lo acompañaba por un tiempo. Maldita sea, ¿las leyendas son reales? Es imposible. Esta es una época próspera. Si son reales, debería saber sobre ellos. Espera, el hechicero mencionó que el apogeo de la prosperidad es el comienzo del declive es posible. Los ojos del anciano se abrieron en estado de shock. Había miedo en ellos. Dentro de los ríos. Suping siguió contemplando comprender y perfeccionar la nueva ley que había captado. Su cuerpo y su constitución fueron cambiando simultáneamente gracias a la influencia de los ríos. En este momento fue capaz de sobrevivir dentro de los ríos sin necesidad de resucitar. Luego perdió la noción del tiempo durante su cultivo. Una vez que sintió que su mente estaba cansada, abrió los ojos nuevamente y descubrió que estaba cubierto por una sombra nebulosa. Lo pensó, y la sombra cambió entre la ilusión y la realidad. Parecía ser otro mundo pequeño. ¿Es mi cuarto mundo pequeño? Estaba atónito, recordando cómo lo construyó durante su meditación anterior. No esperaba que el cuarto mundo pudiera construirse tan fácilmente. Suping examinó este nuevo mundo cuidadosamente. Contenía abundante aura de deidad, incluidas las proyecciones de auras de deidad, que parecían minúsculas. Si los ríos de la deidad en el mundo exterior fueran dragones, aquellos en el cuarto mundo pequeño serían considerados como pequeños insectos. Suping respiró hondo y luego fundió gradualmente el cuarto mundo pequeño en su sistema de mundos pequeños, usando sus experiencias previas como referencia. Muy pronto, su cuarto mundo pequeño apareció y floreció como una flor de loto, residiendo en lo más alto, sintiéndose riguroso e ilimitado. Ya que lo capté en el reino de las deidades, también podría llamarlo Small Deity World, se dijo Suping a sí mismo. Su segundo mundo era el mundo ilusorio. Su tercer mundo fue el Path Source World. Su cuarto mundo fue el mundo de la pequeña deidad. Si es posible construir un mundo pequeño con el núcleo del aura de la deidad, debería ser posible hacer lo mismo con los núcleos del poder divino y los de otros poderes. Los ojos de Suping brillaron. Ahora había descubierto cómo condensar otros mundos pequeños. Todo lo que necesitaba era llevarlo a cabo. Sería imposible hacerlo por los demás, incluso si supieran cómo hacerlo. Sin embargo, tenía sitios de cultivo y podía viajar a donde quisiera. Se hizo cada vez más claro para Suping lo asombrosos que eran los sitios de cultivo del sistema. No queriendo perder el tiempo, Suping decidió irse. A pesar de que ese lugar era uno de los mejores lugares de cultivo que pudo encontrar en ese sitio, ya se había topado con el cuello de botella. Establecer más mundos pequeños sería más útil. Una vez que ya no pudiera obtener más mundos pequeños, probablemente sería el momento para él de ingresar al estado ascendente. No recuperaré mi libertad hasta que alcance el estado ascendente. Aunque no tengo que salir de la tienda, debo ser capaz de salir cuando quiera, pensó Suping. Luego controló su cuerpo y salió volando de los ríos. Miró a lo lejos, solo para descubrir que el líder de la iglesia Eaven Askin todavía lo estaba esperando, por lo que inmediatamente corrió a su encuentro. Tú. El anciano miró a Suping con una mezcla de sorpresa y sospecha. No era tan informal como antes. Suping se rió entre dientes y dijo: Mayor, gracias por traerme aquí. Recordaré este favor, con la esperanza de poder devolvértelo algún día. Hay algo que necesito hacer ahora. Despedida. El anciano estuvo aturdido por un momento, pero luego se relajó. Aunque Suping era bastante extraño, el joven ahora le debía un favor de todos modos. Él asintió y dijo:
Está bien. La iglesia Eaven Asking Church siempre te dará la bienvenida. Anuncios de Put Future. Bueno. Supin agitó una mano con una sonrisa y luego se comunicó con el sistema para salir. Ya no le preocupaba ocultar nada después de haber expuesto su habilidad de resurrección. Poco después apareció un canal en el vacío, que absorbió a Supin, desapareciendo justo ante los ojos del anciano. ¿Era que? El anciano entrecerró los ojos. Había detectado un poder y una presión aterradores provenientes de las profundidades del canal del vacío, lo que hizo temblar su alma. Parecía que el canal conducía a un lugar horrible. De vuelta en la tienda, Supin regresó a su tienda. Salió de la sala de mascotas y vio a Joanna y los demás charlando en el vestíbulo. Joanna entrecerró los ojos y lo miró. El anciano del sutra y la mujer del caldero también lo miraron. Ambos notaron que Supin era diferente. Supin sonrió, sin molestarse en explicar. Le dijo a Joanna: solo estoy aquí por un descanso, ya que me iré pronto. ¿Habéis disfrutado de la compañía del otro? Supongo. Joanna asintió. La mujer del caldero dijo sin rodeos: parece ser más fuerte. Supin simplemente sonrió, dejándolo así. Después de despedirse de ellos, regresó a la sala de mascotas y se llevó a todas sus mascotas. Anteriormente no había podido abrir su espacio para mascotas debido a la caída en picado de su cultivo. Se sintió muy aliviado al descubrir que todos estaban sanos y salvos ahora que los convocó nuevamente. ¡Qué duro viaje de cultivo! Supin seleccionó la divinidad arcaica. El próximo mundo que quería establecer era el pequeño mundo divino. Ese dios ancestral estableció 7 pequeños mundos. Debería ser posible construir más. Supin había aterrizado al azar en algún lugar de la divinidad arcaica mientras reflexionaba. Le preguntó a un lugareño sobre su posición actual, luego regresó al continente donde se encontraba el Instituto Eaven Pat. Se teletransportó de regreso al instituto con la insignia de estudiante al final. Hay cientos de miles de sistemas de cultivo. No hay tantos sistemas de energía, pero el número es ciertamente mayor a 7. Los ojos de Supin brillaron. Si era posible construir un pequeño mundo divino con el núcleo del aura de la deidad, también debería ser posible construir un pequeño mundo divino usando el núcleo del poder divino. También podría construir un pequeño inframundo con el poder de la muerte que se origina en el reino caótico de los no muertos. Además, podría construir un mundo de caos con el poder original del caos. Además de los 2 mundos pequeños que construí antes, tendría 7 mundos pequeños. Pero eso no será suficiente según los cuervos dorados, los antiguos dioses y demonios poseían poderes de hechicería. La constitución divina de mi hechicero contiene el mismo poder. Tendría 8 mundos pequeños si puedo desenterrar su núcleo y construir un mundo pequeño con él. Los ojos de Supin brillaron. Sentía que los preparativos para el viaje al estado ascendente eran bastante arduos. Afortunadamente, todo había ido bien hasta ahora, a pesar de que el cultivo en el mundo de la pequeña deidad había llevado mucho tiempo. ¿Será incomparable en el universo y a lo largo de la historia si cultivo 8 pequeños mundos? Pensó Supin, sintiéndose emocionado. Ni siquiera los dioses ancestrales habían logrado eso. Sería inimaginablemente fuerte si alcanzara el estado ascendente con tal base. Supin hizo planes durante su viaje de regreso al Instituto Eaven Pat. Apenas había regresado cuando vio que su doncella designada en realidad lo estaba esperando. Señor. Finalmente regresaste, dijo la sirvienta encantada cuando lo vio. Supin preguntó: ¿qué pasa? ¿Hay algo mal? No salgas por ahora. La criada miró a su alrededor. Ella todavía era cautelosa, a pesar de que nadie más estaba en el palacio de Supin. La gente del clan de la lluvia está enfurecida porque mataste a su príncipe en la arena. Vinieron a buscarte, pero los representantes del instituto les dijeron que se fueran ya que había sido un duelo justo. Sin embargo, el instituto no puede bloquearlos para siempre. El clan de la lluvia seguramente acudirá a ti en busca de problemas. Después de todo, no pueden tolerar el hecho de que hayas matado a su príncipe en público. Al principio, Supin pensó que su mentor lo estaba buscando y estaba bastante decepcionado por esto. ¿Eso es todo? Eso no es nada. Su príncipe era demasiado inútil y traicionero. Me deshice de la basura en nombre de su clan. La criada se sintió aturdida por un momento, pero luego se echó a reír. Pronto se dio cuenta de que era inapropiado y se detuvo. Después de mirar alrededor con nerviosismo, dijo: Señor Su, en cualquier caso, solo ten cuidado. El clan de la lluvia es uno de alto rango. Además, no terminó, pero Supin entendió la idea. Además, no era más que un simple ser humano.
Estaba claro que no tenía partidarios poderosos en un territorio de dioses. Exactamente en ese momento, otra doncella resopló y salió del palacio. Shirley, estás hablando mal de dioses de alto rango a sus espaldas. ¿No tienes miedo de que tu familia sufra por eso? Capítulo 1161. Brazo cortado. Shirley cambió su expresión y dijo: ¿De qué tonterías estás hablando? No dije nada. Debes haber oído mal. ¿Escuché mal? ¿Quieres que reproduzca lo que dijiste con la técnica del habla de Dios? Dijo la criada con frialdad. Shirley parecía abatida. Ella era solo una criada. Ella no era realmente talentosa, a pesar de que era de un clan de rango medio. Por eso no era estudiante. Solo podía ocupar un lugar como sirvienta. Su familia sufriría si el clan de la lluvia la castigara. Seguro que sufriría. ¿Quién eres? Suping levantó las cejas y le preguntó a la criada. Acabas de salir de mi palacio. Debes ser una de las sirvientas que me asignó el instituto, ¿verdad? Lo estoy, pero no por mucho tiempo. La criada miró a Suping con calma e indiferencia. Tú, un simple ser humano, ofendiste al clan de la lluvia y mataste a su príncipe en público. Tal vez aún puedas rescatar a la humanidad si vas al clan de la lluvia y te inclinas para disculparte. ¿Eh? Suping entrecerró los ojos y preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? El clan Lluvia ha capturado a todos los seres humanos en el continente Marluna y exigió que aparecieras dentro de 3 días. Te acusaron de robar sus últimos tesoros, pero su verdadero propósito es que vayas a su territorio, admitas tu comportamiento sin escrúpulos en público y te disculpes. Tal vez el clan perdone a los humanos si te portas bien, dijo la sirvienta con frialdad. Al principio aturdido, Suping luego mostró una expresión sombría. Parecía haber fuego en sus ojos. Recuerdo haber advertido al clan de la lluvia, diciéndoles que acudieran a mí si tenían algún problema. Pensar que un clan de alto rango me amenazaría con rehenes en lugar de confrontarme. ¿No es esto repugnante? Dijo Suping a la criada, como una cuchilla afilada que cortaría en cualquier momento. La expresión de la criada cambió un poco, sintiendo un escalofrío bajo la mirada de Suping. Luego recordó que el tipo era un genio junior que había matado a un príncipe del clan de la lluvia. Definitivamente era uno de los más fuertes en su nivel y podría ser incluido en la lista del caos. No tiene sentido decirme eso. El clan de la lluvia simplemente me pidió que transmitiera el mensaje, y así lo hice. La criada se dio la vuelta y se fue rápidamente, temiendo que Suping descargara su furia sobre ella. Él no sería castigado, incluso si la hiriera o la matara. Además, Suping pronto estaría muerto. Ella moriría por nada si él la mataba mientras tanto. Una vez que la otra criada se fue, Shirley le dijo rápidamente a Suping. Señor Su, no vayas allí. Es una trampa. ¿Una trampa? Los ojos de Suping estaban en paz. ¿Estás diciendo que los seres humanos que viven en el continente Marluna no fueron arrestados? Bueno, Shirley vaciló por un momento, luego dijo, eso no es lo que quise decir. Digo que el clan de la lluvia preparó ese plan porque temen que te vuelvas demasiado fuerte en el futuro. Querían matarte en el instituto, pero los ancianos del instituto los detuvieron, ya que mataste a su príncipe en un duelo justo, y ambos habían participado voluntariamente. Además, has mostrado suficiente potencial para ganarte el respeto del mayor. Tienen la intención de entrenarte como un estudiante estrella. Mientras te cultives duro, seguramente te elevarás y alcanzarás un nivel sin precedentes en el futuro. Muy pocas personas serían una amenaza para ti a menos que los dioses ancestrales intervengan. Suping negó con la cabeza. Arrestaron a todos los seres humanos. Debo ir allí. Shirley se sintió aturdida. Ella dijo ansiosamente. Pero morirás por nada. Además, incluso si vas allí, es posible que no perdonen a los humanos. Después de todo, matar públicamente a su príncipe fue demasiado humillante para su clan. Es por eso que voy a rescatarlos, dijo Suping con ojos indiferentes. Shirley abrió la boca, pero el desconcierto le impidió encontrar palabras. ¿Rescatarlos? Pero difícilmente puedes protegerte. Suping dejó de hablar sobre el tema. Él también sabía que era difícil rescatarlos del formidable clan de la lluvia. Aún así, estaba decidido a ir allí. Nunca sería capaz de hacerlo si no tuviera la determinación para ello. El clan de la lluvia. Suping apretó los puños, reprimiendo la furia en su corazón. Él no se quedó. Se despidió de Shirley y simplemente salió del palacio, luego se dirigió a los campos de entrenamiento al pie de la montaña. 2 príncipes del clan de la lluvia estaban allí, cultivando su cualidad divina.
Serían admitidos por el Instituto Eavenpat como estudiantes oficiales cuando su calidad divina cumpliera con el estándar. En términos de fuerza, los dos príncipes y muchos otros calificarían para entrar, pero su calidad divina no era lo suficientemente buena. Su Ping se cernió sobre los campos de entrenamiento y rugió. Rain Clan, sal. Todos se sorprendieron instantáneamente, sorprendidos de escuchar tal exclamación y preguntándose quién sería lo suficientemente valiente como para hablar tan irrespetuosamente. Anuncios de Put Future. ¿Quién está causando problemas? Rugió alguien furiosamente. Entonces, una figura salió corriendo de los campos de entrenamiento y se detuvo en el aire con furia desenmascarada e intención asesina. Pero luego vio el rostro de Su Ping. La furia en su rostro fue reemplazada por desconcierto e incluso miedo. El lunático ante él no era otro que el tipo que había matado a Mo Feng. Él era el ser humano que había sido admitido por el Instituto Eavenpat. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? Dijo el joven príncipe con sorpresa y furia, ya que podía adivinar que Su Ping estaba buscando problemas. No pensó que pudiera vencer al tipo, no después de saber que Mo Feng perdió. Es decir, a menos que no estuvieran en una arena. En cualquier otro lugar podría aplastar al mocoso usando los últimos tesoros que su familia le había dado. No pensó que el humano podría tener tantos tesoros como él. ¿No está el clan de la lluvia tratando de buscar justicia para tu príncipe muerto? Dirige el camino. Dijo Su Ping con frialdad. La expresión del joven príncipe cambió. Había oído que su clan quería vengar a Mo Feng, por eso tenía miedo de ver a Su Ping. Tenía miedo de que el hombre lo desafiara a duelo y matara a un miembro más del clan de la lluvia antes de caer. Robaste un tesoro supremo del clan de la lluvia. Claro que te estamos buscando. Será mejor que lo devuelvas ahora mismo. No asumas que estarás sano y salvo mientras te protegen los ancianos del instituto. Dijo el príncipe enojado. Su Ping se burló. ¿Estás tan enojado porque robé el objeto ancestral del clan de la lluvia? Si quieres que vaya allí, bien. Dirige el camino. Tú. El joven príncipe estalló en furia, luego le dio a Su Ping una mirada sombría. ¿Objeto ancestral? Estaba bien decirle eso a una persona común, pero el antepasado de su clan era un dios ancestral que todavía estaba vivo. La forma en que el humano se refirió a su dios ancestral fue un insulto intolerable. Otro rugido estalló, ¿estás pidiendo que te maten? Una figura se precipitó, precisamente el otro príncipe del clan de la lluvia entrenando en las instalaciones. Estaba mirando a Su Ping con los ojos inyectados en sangre, como si estuviera a punto de despellejar a Su Ping y comérselo vivo. El dios ancestral era todopoderoso y sagrado a los ojos de todo el clan de la lluvia. Había planeado esconderse en la oscuridad y dejar que su primo se encargara de todo. Habría tenido la oportunidad de aprovecharlos si Su Ping peleara contra su compañero de clan y ambos resultaran heridos. Sin embargo, no podía soportar escuchar a Su Ping insultar a su dios ancestral. Su furia se apoderó de él. Solo había un pensamiento en su corazón, que era que Su Ping pagara el precio con sangre. Además, todos los seres humanos tendrían que responder por lo que dijo. Todo el mundo debe aprender una lección. El dios ancestral no debe ser insultado. ¿Está loco? ¡Ay, Dios mío! Solo dijo que robó el objeto ancestral del clan de la lluvia. Eso es una locura. Escuché eso también. El clan de la lluvia probablemente solo esté haciendo esto para vengar a su príncipe. Pero este tipo está realmente loco por decir tal cosa. La humanidad está condenada, al igual que este tipo. Los dioses y sus vasallos presentes estaban tan conmocionados que se quedaron boquiabiertos después de escuchar lo que dijo Su Ping. No podían creer lo loco que estaba. Auge. De repente, un trueno sordo retumbó en el cielo. Apareció un vórtice y surgió un rostro frío e intimidante. Morirás por insultar al dios ancestral del clan de la lluvia. Una mano verde salió del vacío después de pronunciar esas palabras, lista para atrapar a Su Ping. Exactamente en ese momento, un hombre con el ceño fruncido corrió y apareció frente a la mano gigante, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Emperador Ire, este es el Instituto Eavenpat. ¿No crees que estás siendo impetuoso? Era un anciano de cabello largo y dorado. Su voz era envejecida pero poderosa. ¿Escuchaste lo que dijo? Es un mero ser humano y, sin embargo, habla del dios ancestral con tanto desprecio, violando así el orden de los dioses. No digas que estoy faltándole al respeto al Eavenpat Institute. Te he mostrado suficiente cara al no infligir un castigo por el craso error de tu estudiante. El rostro intimidante se volvió aún más sombrío. Hubo un ligero cambio en la expresión del anciano de cabello dorado, ya que también sabía que Su Ping estaba equivocado.
Despreciar a los dioses ancestrales fue el mayor crimen en la divinidad arcaica. Su dignidad estaba por encima de todo. Él es solo un junior. No seas demasiado duro con él, emperador Ide. Creo que fue solo un desliz de la lengua. No lo dijo en serio. Estoy dispuesto a disculparme en su nombre, dijo el anciano de cabello dorado. El rostro intimidante resopló. ¿Disculparse? ¿Cómo vas a disculparte? ¿Qué tal si me corto el brazo? No lo arreglaré mientras viva. Dijo el anciano con calma. Anuncios de Put Future. Tal propuesta dejó a Supin aturdida. Ese anciano, a quien nunca antes había conocido, estaba dispuesto a asumir la culpa por él. Un brazo cortado permanentemente era un precio demasiado alto para que él lo mereciera. Mayor, tú. Supin rápidamente trató de intervenir y detenerlo. No quería que ninguno de sus benefactores resultara herido. No quería que las buenas personas sufrieran ninguna pérdida. En cuanto a la gente mala, él sería 10 veces más odioso que ellos. Así era Supin. Incluso si muriera, aún podría resucitar. Siempre podría intentar colarse más tarde si terminaba siendo perseguido en la divinidad arcaica y no podía permanecer allí por más tiempo. Además, no esperaba que su burla atrajera al máximo experto del clan de la lluvia. El tipo era inimaginablemente fuerte y probablemente podría matar a los celestiales con facilidad. Aún así, no estaba arrepentido. Su única preocupación era que los humanos en la divinidad arcaica fueran castigados por sus acciones. El anciano de cabello dorado negó con la cabeza e interrumpió a Supin. Niño, no digas más. Eres discípulo del Eaven-Path Institute. Seguramente haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Los oídos de Supin zumbaban y su corazón ardía. ¿Solo porque soy un discípulo del Eaven-Path Institute? El mundo entero se quedó en silencio en ese momento. El rostro intimidante estaba en silencio, como si estuviera considerando. A nivel del suelo, las personas que habían ido allí en busca de conocimiento verdadero estaban conmocionadas. ¿Es este el Instituto Eaven-Path? Un pez gordo del instituto estaba dispuesto a sacrificarse por el bien de un estudiante. Eres un discípulo del Instituto Eaven-Path. Seguramente haré todo lo posible para mantenerte a salvo. Palabras tan simples tenían mucho peso. Supin ni siquiera podía compararse con uno de los dedos del anciano a los ojos de algunos. Tal anciano seguramente era un experto sin igual, ya que pudo enfrentarse al intruso. Luego, Supin recordó el relato de Johanna. Cuando estalló la catástrofe en la divinidad arcaica, todos los maestros y estudiantes del Instituto Eaven-Path marcharon y murieron en la batalla. ¿Tenían tal unidad debido a personas como ese anciano? Su espíritu había sido transmitido y nunca se perdió. Hubo un largo silencio antes de que el siniestro rostro dijera: esto no es asunto tuyo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Vale la pena? Este mocoso humano solo causará más desastres. ¿Cuántos brazos tienes? Cuenta los míos, si sus brazos no bastan. Otro anciano con largo cabello púrpura dorado salió del vacío. Su espalda estaba encorvada, pero parecía que estaba parado en el centro del mundo. ¿Qué quieres decir con no vale la pena? Es un estudiante del Instituto Eaven-Path, así que lo guiaremos. Dijo el anciano con frialdad. La cara en el cielo se volvió más fría y dijo: bien. En ese caso, no me culpes por no mostrar suficiente respeto. No digas más, dijo el primer anciano con calma, luego levantó el brazo y se lo cortó. Hubo un boom. Sangre dorada, brillante como la luz de las estrellas, estaba estallando. Entonces, la herida dejó de sangrar y se convirtió en una cicatriz. Lanzó el brazo amputado hacia el rostro intimidante. Emperador Ie, es hora de regresar. El emperador Ie entrecerró los ojos y miró el brazo cortado. Lo recogió y dijo después de un momento de silencio: tienes mi admiración. Sin embargo, esto no ha terminado. Debe devolver el último tesoro que le quitó al clan de la lluvia. También lo llevaré para ser juzgado en nuestro territorio. ¿Tiene alguna evidencia de tal robo? Exigió el segundo anciano con frialdad. Por supuesto. El emperador Ie parecía estar preparado. Se burló y agitó una mano, mostrando imágenes en el vacío. Eran las escenas cuando Supin visitó el clan de la lluvia antes. Estos fueron extraídos del pasado. Visitó el clan de la lluvia y nuestro último tesoro desapareció después de que se fue. ¿Eso cuenta como evidencia? El emperador Ie resopló. Los dos ancianos que lo confrontaron cambiaron su expresión, ya que podían decir que las escenas no eran falsas. Niño, ¿realmente has visitado el clan de la lluvia? Preguntó el anciano manco. Supin apretó los puños, enfurecido al ver el brazo perdido. Su pecho estaba a punto de estallar, pero aún se estaba conteniendo. Él asintió. Así es, yo estaba allí.
Pero no robe ninguno de sus últimos tesoros. Capítulo 1162. Cállate. El anciano miró a Su Ping y asintió. Se dio la vuelta y le dijo al emperador Ide. Mucha gente ha estado en el clan de la lluvia. ¿Tienes pruebas definitivas de que robó el último tesoro? Además, ¿cuál es el tesoro supremo de todos modos? ¿Por qué no se defendió? ¿Cómo podría haberlo robado un simple dios celestial? El emperador Ye dijo casualmente. La evidencia es concluyente. ¿Por qué sigues defendiéndolo? El tesoro perdido es la copa de cristal Monlix. No puedo contarte los detalles por ciertas razones, y ya he castigado a los guardias responsables. Aún así, él es quien lo robó según nuestra investigación. ¿Por qué otra razón entraría en nuestro clan sin ser invitado? ¿Crees que un clan de alto rango invitaría a un humano de nivel inferior como invitado? La expresión del anciano cambió un poco. Luego resopló y dijo, a pesar de toda tu charla, no tienes ninguna evidencia. ¿Crees que es el sospechoso porque estuvo allí? ¿Eso no cuenta como calumnia? ¿Calumnia? El emperador Ye entrecerró los ojos. ¿Fuiste parte de eso también? ¿Por qué más lo defenderías con tanta vehemencia? En efecto. Un simple dios celestial como él es incapaz de robar el último tesoro sin la ayuda de otra persona. Tu reacción es realmente curiosa. Jaja. El anciano se volvió frío. ¿Qué quieres decir? Nada. Me pediste que presentara pruebas. Entonces, te pregunto lo mismo. ¿Tienes alguna prueba de que él no es el ladrón? Respondió el emperador Ye con una sonrisa burlona. Los rostros de ambos ancianos mostraban diferentes expresiones. Naturalmente, no tenían ninguna evidencia. Simplemente estaban defendiendo a Su Ping porque era un estudiante del instituto Eavenpat. Además, no pensaron que el chico robaría nada, no después de que su calidad divina cumpliera con el estándar. Además, todo fue solo una excusa para tomar represalias contra Su Ping. Sin embargo, actualmente estaban perdidos, ya que no sabían cómo hacer un seguimiento de la defensa de Su Ping. Eres de un notable clan de alto rango. ¿Realmente le estás haciendo pasar un mal rato a un joven? Dijo el anciano con frialdad. El emperador Ye sonrió y dijo. Solo entrégalo si no puedes presentar ninguna evidencia. No te preocupes. Restauraremos su reputación si no es culpable, pero permítanos acompañarnos para continuar con la investigación. El clan de la lluvia no debe ser insultado tan fácilmente. Si tienes que llevártelo, iré contigo. Dijo fríamente el viejo manco. Semi-invitado. El emperador Ye resopló y miró a Su Ping. Niño, ¿qué tal si personalmente dirijo el camino para ti? Su Ping apretó los puños y respiró hondo. Basta de tonterías. El emperador Ye entrecerró los ojos, que rápidamente brillaron con una intensa intención asesina. Su rostro no mostró nada más después, ya que el joven ya era una persona muerta para él de todos modos. No quería causar problemas innecesarios allí. Dijo con frialdad. Vamos. Entonces, se formó un canal en el vacío. Su rostro se hundió y desapareció. El anciano manco estaba a punto de dar un paso adelante, pero luego el anciano de cabello púrpura lo detuvo y negó con la cabeza. Déjame. Es un viaje peligroso. Pídele al viejo antepasado que salga si pasa algo. El clan de la lluvia no se atrevería. El anciano manco abrió los ojos con furia. El anciano de cabello púrpura sacudió levemente la cabeza en silencio, luego se volvió para mirar a Su Ping con una expresión amable. Niño, vamos. Este instituto siempre estará de tu lado mientras seas inocente. Su Ping sintió que una fuerza suave lo acercó al anciano. No se resistió. Frunció los labios mientras miraba al mayor manco. Mayor, te vengaré. Por el brazo que sacrificaste por mí. Aturdido por un momento, el anciano manco negó con la cabeza y se rió entre dientes. Eso es innecesario. Todos fueron jóvenes e imprudentes alguna vez, pero trata de ser más cuidadoso en el futuro. Es una regla que los nombres de los dioses ancestrales no deben ser mencionados. Su Ping guardó silencio. Él había querido decir, no puedo mencionar sus nombres incluso si son enemigos. Pero él ya había descubierto la respuesta antes de preguntar. No pudo. Así es. Ni siquiera si fueran enemigos, porque todavía no tenía la fuerza suficiente para hacer eso. Un día, no tendré que reverenciar a los dioses ancestrales, incluso si están parados frente a mí. Su Ping se juró a sí mismo. Los cultivadores deben ser determinados e implacables. Sin embargo, a veces es necesario ocultar su ventaja. Tus puñaladas de espada serán más poderosas cuando ocultes su filo. Eres bastante talentoso. Si vuelves con vida. El anciano de cabello púrpura miró a Su Ping y agregó pensativamente. Debes cultivarte duro.
No tienes nada que decir hasta que seas lo suficientemente fuerte. Su Ping asintió solemnemente. Aunque era la primera vez que se encontraba con los dos ancianos, ya los respetaba como maestros. Al momento siguiente, el anciano de cabello púrpura arrastró a Su Ping al canal del vacío y desapareció. Todas las personas que quedaban en los campos de entrenamiento se miraron desconcertadas. Algunos de ellos incluso tuvieron la necesidad de ir al clan de la lluvia, con la esperanza de saber qué le sucedería a Su Ping. Anuncios de Put Future. Probablemente moriría ya que había ofendido al clan de la lluvia, incluso si estuviera en compañía de los ancianos del instituto. No esperaba que la gente del instituto Eavenpath hiciera tales sacrificios por sus discípulos. Con razón mi familia me dijo que debo unirme al instituto pase lo que pase. Es el único lugar donde puedo cultivarme y crecer en paz, sin preocuparme por una muerte prematura. Una gran batalla seguramente sucederá en el clan de la lluvia. Por desgracia, no estaremos allí para verlo. Dentro del canal del vacío, Su Ping y el mayor de cabello púrpura avanzaron, rodeados por el vacío brumoso y caótico. Ese método de control espacial ya había superado a Void Walker. Una vez que lleguemos a su clan, no admitas nada que no hayas hecho, sin importar cuán contundente sea. El anciano de cabello púrpura le recordó a Su Ping. No admitas nada, incluso si te amenazan con la vida de otros seres humanos en juego. Nunca pienses que serás perdonado si te declaras culpable. Te matarán si lo haces. Ni siquiera yo podré rescatarte. El instituto tampoco tendrá la justificación para actuar y rescatarte, y todos los humanos capturados también serán ejecutados. El anciano de cabello púrpura podía imaginar la situación con bastante claridad. Le preocupaba que Su Ping cediera bajo la presión del clan de la lluvia. Su Ping asintió. Sabía que la reconciliación era imposible para él y el clan de la lluvia. Matarte sería injustificado mientras te mantengas firme en tu inocencia. Si actúan, pronto descubrirán que el Eavenpath Institute no es manso, en absoluto. Declaró agresivamente el anciano de cabello púrpura. Entiendo. Pronto llegaron al final del canal vacío, donde vieron una magnífica montaña más adelante. No era otro que el cuartel general del clan de la lluvia. Innumerables palacios espléndidos se habían construido en la pared. Se dieron cuenta de que habían emergido justo en el corazón del clan. Luego fueron rodeados por jóvenes miembros del clan de la lluvia, que estaban parados en las colinas circundantes. El emperador Yi ha vuelto. ¿Es él el pequeño bastardo que mató al príncipe Mo Fen? Un simple humano mató a nuestro príncipe en público. Él merece morir. Estas razas extranjeras deberían ser desterradas de nuestro mundo. No deberíamos haberlos acogido. Todos los dioses eran fríos y agresivos. Mo Fen solo pertenecía a una de las facciones. Habría estado bien si hubiera muerto durante un conflicto interno. Sin embargo, había sido asesinado en público por un humano, lo que fue una humillación total para todo el clan de la lluvia. La situación los había unido actualmente contra un enemigo común. De hecho, los grandes clanes estaban llenos de fallas, pero siempre se unirían en ciertas situaciones. Morir. Morir. Mata al ladrón. Rugidos abrumadores estallaron y se extendieron desde todas las direcciones, como si estuvieran listos para ahogar a Su Ping. La expresión del mayor de cabello púrpura tuvo un ligero cambio. Luego lanzó una capa protectora para evitar que Su Ping se avergonzara bajo la presión. Sin embargo, Su Ping parecía estar absolutamente tranquilo, su rostro impasible. Aunque los rugidos habían sido debilitados por el anciano del instituto, todavía tenían mucha presión. Aún así, parecía que Su Ping no había oído nada de eso. Simplemente miró a su alrededor. No fue hasta que miró en cierta dirección que de repente entrecerró los ojos. Se abrió un canal en el vacío, mostrando docenas de musculosos miembros del clan de la lluvia. Estaban medio desnudos, con nada más que un cinturón dorado atado a la cintura, haciendo ondas doradas con sus botas con dragones grabados mientras caminaban. Detrás de ellos había largas cadenas que ataban a muchos seres humanos. Todos los humanos mostraban frustración y fuertes heridas. Parecía que habían pasado por torturas. Entre ellos había ancianos, mujeres, niños y adultos. Sus hombros habían sido atravesados por cadenas, que los empujaban hacia adelante en el vacío. Algunos apenas podían caminar, las cadenas los arrastraban hacia adelante. La sangre goteaba constantemente mientras caminaban. Había cientos de miles de ellos. Tal vez incluso más. Casi 1 millón de seres humanos habían sido sacados del vacío con las cadenas. El derrame de sangre acumulada fue como una lluvia de sangre mientras continuaba hacia el suelo. Su Ping los miró fijamente y luego apretó los puños con tanta fuerza que crujían. Anuncios de Put Future.
El mayor de cabello púrpura estaba demasiado enojado por eso. Aún así, no se dejó intimidar, ya que había visto su propia cuota de crueldades. Sin embargo, sabía que esas personas no merecían un trato tan duro y estaba bastante enojado. Mátalos. Mátalos. Furiosos rugidos se elevaron hacia el cielo. Su Ping y el anciano de cabello púrpura eran como dos hormigas sin importancia en el campo vacío frente a la magnífica montaña. Ladrón. Confesar. ¿Cómo robaste el último tesoro de nuestro clan? El emperador Ye se dio la vuelta lentamente y sonrió mientras miraba al mocoso humano. Tal escena habría intimidado a cualquier dios celestial. Ni siquiera los príncipes del clan de la lluvia podrían soportarlo. Era condescendiente y burlón mientras miraba a esa hormiga. Sin embargo, su sonrisa se congeló gradualmente, ya que no vio el más mínimo pánico o ansiedad en el rostro de Su Ping. El hombre estaba tranquilo y sereno. El joven era como un trozo de hielo, congelado para la eternidad. Sus ojos eran agudos y aterradores, como estrellas plateadas. Este mocoso humano. La ira brilló en los ojos del emperador Ide. Su aura envolvió gradualmente a Su Ping, y estuvo a punto de destrozar el escudo del anciano. ¿Quieres aprovecharte de los débiles? El mayor de cabello púrpura se acercó con frialdad y se paró frente a Su Ping. El emperador Ye resopló y respondió. Está a punto de ser juzgado y se declarará culpable. Por supuesto, no lo mataré. Es demasiado insignificante para hacer algo. Sin embargo, protegerlo equivale a hacerte enemigo de mi clan. El hombre arremetió con una fuerza considerable de repente, listo para romper el escudo. El anciano de cabello púrpura también usó su propio poder. Los dioses presentes eran demasiado intimidantes. Sin la protección del anciano, incluso un dios mayor habría sido aplastado, y mucho menos un dios celestial. Las dos fuerzas últimas chocaron en el vacío, ninguna de ellas dispuesta a ceder. El emperador Ye mostró una ligera sorpresa, luego entrecerró los ojos. Este anciano del Instituto Eaven-Pat es sorprendentemente fuerte. Exactamente en ese momento, otra fuerza emergió del vacío e inclinó la balanza. El anciano de cabello púrpura gruñó y el escudo que protegía a Su Ping se rompió. Un tipo había salido lentamente del vacío. Vestía una túnica dorada, pareciendo un dios alto y poderoso mirando hacia abajo a toda la creación. Emperador de la lluvia. El anciano de cabello púrpura cambió su expresión, no esperaba que el maestro del clan de la lluvia apareciera en persona. Ha pasado mucho tiempo, dijo la potencia con un tono casual y solemne, ya que están aquí como invitados, espero que se comporten en consecuencia. Este joven humano robó un tesoro supremo de nuestro clan. Es primordial que investiguemos el asunto y juzguemos en consecuencia. El anciano estaba melancólico. ¿Sabes exactamente lo que pasó? El clan de la lluvia estaba un poco frío. Ciertamente sabemos lo que pasó. ¿Crees que nos rebajaríamos a acusar injustamente a un humano? La expresión del anciano cambió un poco. No tenía opciones. Después de todo, fue el propio maestro del clan quien habló. Estaba enojado, pero no tenía pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Su Ping. Recuerda, no admitas nada. Solo podía hablar con Su Ping telepáticamente. Su Ping no respondió. Simplemente miró al majestuoso hombre que acababa de salir. Le escocían los ojos por eso, pero no apartó la mirada. Está más allá del estado celestial. Pero él no es un dios ancestral. Los ojos de Su Ping estaban fríos. Ni siquiera la ilusión del dios ancestral lo había hecho doblegar. Ciertamente no se retiraría en este momento. Ahora privado de la protección del anciano, los rugidos furiosos y ensordecedores se estrellaron inmediatamente contra Su Ping, como innumerables puños. Esa fue tanto la presión como la intención asesina emitida por los dioses. Su Ping estaba solo, luciendo bastante delgado e indefenso. Su ropa ondeaba en el viento frío. Sin embargo, su cuerpo no se estremeció. Se puso de pie como una lanza recta. Su Ping levantó lentamente la cabeza, bajo los ojos de su compañero mayor preocupado, más el feroz emperador y el emperador lluvia. Sus ojos eran tan brillantes como el sol y tan fríos como el hielo. Se dio la vuelta lentamente. Se puso de pie con majestuosidad y orgullo. Lentamente, apretó los puños. Luego respiró hondo. Una fuerza salió de su pecho cuando de repente levantó la cabeza y rugió. «¡Cállate la boca!». Capítulo 1163. Audacia. El rugido tronó en todo el mundo. Las olas de sonidos fríos e intimidantes de morir se callaron por un momento, como si un bote estuviera golpeando contra las mareas crecientes. Todos abrieron los ojos con sorpresa y furia. Todos los dioses del clan de la lluvia miraron al joven humano, indignados porque una criatura inferior se había atrevido a gritarles.
El anciano de cabello púrpura también se sorprendió, ya que inicialmente había estado preocupado, pensando que Su Ping no podría resistir la presión del clan de la lluvia sin su protección. Aún así, resultó que no se había preocupado por nada, ya que la mente del joven era más fuerte de lo esperado. No es de extrañar que el tipo se hubiera atrevido a matar a un príncipe públicamente. ¿Cómo no podría ser lo suficientemente valiente si era un genio especial? Estás pidiendo que te maten. La frialdad salió disparada de los ojos del emperador Ide. Resopló y su aura se elevó hacia Su Ping como un deslizamiento de tierra. El mayor de cabello púrpura se volvió severo cuando trató de bloquear. Sin embargo, el emperador de la lluvia de repente desató una aura abrasadora que lo separó de Su Ping. Aunque todavía parecían estar uno al lado del otro, en realidad estaban separados por cientos de millones de kilómetros. ¿De verdad vas a aprovecharte de los débiles? Exigió el anciano de cabello púrpura con un tono enojado. No hubo respuesta. El emperador Ye simplemente miró a Su Ping con frialdad. Incluso los dioses mayores habrían temblado ante tal aura. ¿Es esto de lo que son capaces los dioses de alto rango? Dijo Su Ping, mirando a su atacante con ojos agudos. Él no se movió en lo más mínimo. La presión sustancial no le hizo bajar la cabeza. Los gritos de los cuervos dorados resonaban vagamente dentro de su cuerpo, mientras circulaba su aura de deidad. Sus huesos crujieron, pero la presión no hizo que su cuerpo colapsara. Los ojos del emperador Ye estaban fríos, obviamente no esperaba que el mocoso soportara los golpes. Sabía que el asesino del príncipe Mo Feng era excelente en su nivel, pero la actuación de Su Ping aún estaba más allá de lo que había anticipado. Este mocoso debe ser asesinado. Será ejecutado por insultar al emperador Ide. Mátenlo y quemen su alma por 90,000 años. Que se arrepienta por toda la eternidad. Haz que se ponga de rodillas. Mátalo. Todos los miembros del clan de la lluvia se enfurecieron por la arrogancia de Su Ping. Sus rugidos rodearon a Su Ping como mareas. Los rugidos aumentaron en intensidad, pero Su Ping permaneció imperturbable. No eran más que hojas de sauce que le rozaban la cara. Su Ping no pudo evitar reírse mientras escuchaba sus reclamos. ¿No dijiste que yo era un ladrón arrogante y grosero? ¿Quién puede ser más arrogante que tú? La frialdad brotó de los ojos de Su Ping mientras miraba a los dioses a su alrededor. ¿Eres tan condescendiente? ¿Crees que estoy siendo grosero porque no quiero hablarte mientras estoy de rodillas? Desafortunadamente para ti, siendo el ser humano que soy, viviré, moriré de pie. Los dioses no son más que criaturas nacidas con una fuerza ligeramente superior a la media. Aunque nacisteis dioses, ¿y qué? Serías pisoteado bajo mis pies si estuvieras a mi nivel. Ni siquiera puedes compararte con un mortal. La voz de Su Ping era bastante penetrante. Todos lo escucharon claramente. En la distancia, los humanos encadenados que flotaban en el vacío levantaron la cabeza y miraron al joven rodeado de dioses. Parecía que las llamas ardían en el cuerpo del joven y en sus ojos. Ni siquiera puedes compararte con un mortal. Palabras tan simples golpearon los corazones de los dioses como clavos y sus expresiones cambiaron, incluido el anciano de cabello púrpura del lado de Su Ping. Él también era un dios de alto rango. Sin embargo, eso no lo enfureció. En cambio, miró al joven en estado de shock, preguntándose qué le dio a ese joven el valor de pronunciar tales palabras. Anuncios de Put Future. Un ser humano. ¿Es realmente un ser humano? Serás ejecutado diciendo tonterías y despreciando a los dioses. El emperador Lluvia anunció con frialdad. Sus palabras fueron una sentencia muerta para Su Ping. Habían planeado matarlo con el pretexto de un último tesoro robado, pero eso ya no era necesario. Las afirmaciones de Su Ping ya eran punibles con la muerte. La divinidad arcaica era un mundo dominado por dioses de todos modos. ¿Cómo podría tolerarse a un ser humano tan humilde? Nadie se opuso a la decisión del emperador Lluvia. Además, había otros dioses observando fuera del territorio del clan. Esos espectadores solo pudieron negar con la cabeza, pensando que Su Ping estaba loco. Me llamas ladrón, pero no tienes pruebas. Simplemente quieres vengar a tu príncipe, ¿no? Su Ping no se sorprendió por tal veredicto. Miró al hombre con frialdad y continuó. Me acusas de despreciar a los dioses, mientras que solo desprecio a los del clan de la lluvia. Tu príncipe fue asesinado por mí, y ahora quieres vengarlo torciendo las cosas y llamándome ladrón. Pensar que incluso el maestro de tu clan ha tomado parte en un conflicto de jóvenes. Capturaste a tantos humanos como un medio para hacerme aparecer. Eres hilarante y patético. ¿Me equivoco? Gritó en voz alta, su voz retumbando en todo el mundo. La intención asesina brilló en los ojos del emperador de la lluvia.
Agitó una mano, y apareció un anciano con una túnica dorada y miró a Supin con frialdad. Bastardo humano, serás ejecutado por despreciar a los dioses de alto rango. Supin estalló en furia. ¿El maestro de tu clan está demasiado asustado para discutir conmigo? El emperador de la lluvia dijo con frialdad. Eres simplemente demasiado insignificante para que yo haga un movimiento. Tú tampoco mereces una explicación. No eres más que una hormiga. Tu comentario imprudente ha sellado el destino de tu raza. Inmediatamente después de que habló, el millón de humanos encadenados comenzaron a forcejear, haciendo que las cadenas tintinearan. Muchos de ellos incluso lloraron. Algunos de ellos estaban enojados. Sabían que Supin realmente no había hecho nada malo. Simplemente miraron con odio al emperador de la lluvia y a los otros expertos del clan de la lluvia. Sin embargo, muchos de ellos estaban aterrorizados por sus muertes inminentes. Supin rugió. Si te atreves a tocarlos, no perdonaré al clan de la lluvia por el resto de mi vida. Gracioso. El anciano de la túnica dorada sacudió la cabeza con desdén y disgusto. Para un humano que simplemente estaba en el estado de Dios celestial para humillar al clan de la lluvia una y otra vez. No se apaciguarían ni aunque muriera 100.000 veces. El vacío alrededor de Supin se estaba derrumbando cuando levantó la mano. La vida del joven estaba a punto de extinguirse. ¿Ninguno de los jóvenes entre ustedes es lo suficientemente valiente como para desafiarme? Pídeles a tus juniors que vengan aquí si tienen las pelotas. Voy a matar a todos los que se atrevan a pelear conmigo. Rugió Supin. Detener. El mayor de cabello púrpura también rugió. Estaba desatando un aura púrpura mientras intentaba liberarse. Mientras tanto, algunas figuras aparecieron repentinamente en el vacío, aplastando la presión infligida a Supin. 3 personas más se acercaron al millón de presos. Un aura de espada asombrosa estalló y casi partió el cielo. Los dioses presentes solo habían visto el aura de la espada destellando, luego las cadenas resonando. Las cadenas que ataban al millón de seres humanos se habían desmoronado. 3 personas aparecieron junto al millón de humanos, uno de ellos era alto y guapo, y llevaba una espada negra y antigua en la espalda. Aunque los humanos no pueden compararse con los dioses de alto rango, nadie debe insultarnos ni matarnos. Dijo el hombre de mediana edad junto a Supin con un tono casual. Llevaba una corona de plumas y una túnica larga, luciendo bastante elegante. El maestro del clan de la lluvia parecía tranquilo y no sorprendido. Dijo con indiferencia. ¿Vas a llevarte a esos criminales? Piensa cuidadosamente. Todos los humanos en este mundo serán desterrados y ejecutados si te los llevas. Su voz era suave, pero bastante poderosa. El mayor con corona de plumas dijo casualmente. ¿De qué son culpables? Me gustaría escucharlo en cuanto a este hermano pequeño, afirmas que robó tu último tesoro. ¿Tienes alguna prueba? Debería ser ejecutado por el solo hecho de que le faltó el respeto a los dioses de alto rango. Sucedió justo ahora. ¿Vas a negar esto también? Preguntó el emperador de la lluvia con indiferencia. La potencia de la corona de plumas respondió. ¿Decir la verdad es una falta de respeto? El príncipe del clan de la lluvia fue asesinado por él en un duelo justo, sin necesidad de sorpresas ni artimañas. Ganó limpiamente, ¿es él el culpable de la debilidad de tu príncipe? Todos los dioses pisotearon con furia después de escuchar eso. Anuncios de Put Future. Era tan enloquecedor. El clan de la lluvia siempre se había considerado superior a otros clanes, pero una de sus razas vasallas había afirmado repetidamente que era débil. Eso fue inaceptable. Las caras de todos estaban frías. Que un humano matara al príncipe del clan de la lluvia era una humillación, y habían sido despreciados varias veces ese día. Además, el hombre era bastante famoso y seguramente se lo contaría a otros. Un joven se acercó con furia escrita en todo su rostro. Diciendo la verdad. Este mocoso acaba de decir que matará a cualquiera de sus compañeros si se atreven a pelear con él, ¿no? Déjame probarlo. Tanto el emperador de la lluvia como el emperador Ire miraban fría y silenciosamente a los expertos humanos que acababan de aparecer. Estaba claro que habían dado permiso para las peleas. El mayor con corona de plumas frunció el ceño y miró al joven dios antes de decir con frialdad. Si no recuerdo mal, eres uno de los miembros más fuertes del clan de la lluvia en tu generación, ¿verdad? Casi llegas al rango de talentos del caos. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? El joven se burló y continuó. ¿De verdad crees que no hay contendientes fuertes en el clan de la lluvia? No soy un príncipe, solo un miembro regular del clan. Te enseñaré una lección hoy. La divinidad arcaica es un territorio de dioses. Simplemente caminó hacia Supin después de hacer sus fuertes afirmaciones.
El hombre de mediana edad con una corona de plumas tenía un rostro sombrío. Estaba a punto de decir algo, pero Su Ping ya había intervenido. Bien. La batalla no se detendrá hasta que uno de nosotros muera. ¿Te atreves? El humano de mediana edad miró a Su Ping, sabiendo que este último había asesinado a un príncipe. Sin embargo, aunque ese contendiente no era un príncipe, ciertamente no era ordinario. Podría haber muchas razones por las que no se convirtió en príncipe, como conflictos entre facciones o su propio potencial. Los príncipes tendrían un mayor potencial. Era solo que el príncipe asesinado aún no había activado completamente su potencial. El dios que se acercaba era diferente. De hecho, no había logrado convertirse en príncipe, pero no era más débil que los príncipes que se levantaron más tarde. Hasta cierto punto, podría ser referido como un expríncipe. ¿Realmente estás pidiendo que te maten? El joven rió y reveló su aura. Luego agregó, no digas que me estoy aprovechando de ti. Soy un nivel más fuerte que tú, pero también has captado pequeños mundos. Tal brecha de nivel no es realmente importante. Incluso podría perdonarte si te inclinas 9,000 veces, pides clemencia y admites tus actos sin escrúpulos. No serás el primer Star-Lord que mate, dijo Su Ping con frialdad. ¿Qué? El joven levantó las cejas, confundido por el término Star-Lord utilizado. Su Ping ignoró al joven dios, luego miró al emperador Lluvia, al emperador Yi y a los otros dioses presentes. ¿Estás seguro de que no intervendrás incluso si lo mato? Los dioses del clan de la lluvia estaban indignados por su burla. Algunos incluso se rieron con desdén. El emperador de la lluvia se mostró indiferente, obviamente desinteresado en responder la pregunta de Su Ping. El emperador Yi era el mismo. Eran demasiado orgullosos para hablar con Su Ping. El anciano de túnica dorada se burló y respondió. Si estás pidiendo que te maten, naturalmente te complaceremos. Cualquiera se atreve a ofrecerte ayuda y muere. El mayor con corona de plumas resopló e ignoró la amenaza. Luego se dio la vuelta y miró a Su Ping mientras fruncía el ceño, sin saber por qué este último tenía tanta confianza. Aún así, no tenía sentido hablar más en ese punto. En cualquier caso, solo había ido allí para rescatar a Su Ping, un genio raro entre los humanos. Aunque no encontró la identidad de Su Ping en ninguna parte, todavía estaba dispuesto a rescatarlo. Sin embargo, tendría que darse por vencido si mataran a Su Ping y concentrar sus esfuerzos en rescatar a otros. Después de todo, había 1 millón de cultivadores y civiles inocentes que habían sido confinados por el clan de la lluvia. Vamos. Aplastaré tus huesos en pedazos. Los ojos del joven daban miedo. El poder divino dorado barrió de su cuerpo. 3 pequeños mundos se manifestaron detrás de él. Tenía mundos pequeños triples. Escuché que mostraste mundos pequeños dobles cuando mataste a Mo Feng. Wei, tu destino está cerca, incluso si tienes 3 mundos pequeños en este momento. El joven cargó repentinamente contra Su Ping, con una intención asesina hirviendo en sus ojos. Se movía tan rápido como una ilusión, haciendo el mejor uso de las leyes y de su propia fuerza. Todo fue gracias a su educación como un genio superior en un clan tan grande. Tenía acceso a muchas de las técnicas de alto secreto que su clan había recopilado a lo largo de los años. Rápido. El joven se acercó a Su Ping como un rayo. Era difícil destrozar el espacio y destellar cuando se luchaba contra enemigos en el mismo nivel. Fue entonces cuando el control de la fuerza física de uno importaba. Llamas deslumbrantes surgieron en la mano del joven, cortando brutalmente el cuello de Su Ping como un sable, quemando y retorciendo el vacío. La ley perfecta del fuego era inimaginablemente poderosa después de haber sido mejorada 3 veces. Exactamente en ese momento, su cuerpo tembló, luego de repente fue lanzado hacia atrás. Voló más de 100 metros, luego explotó, convirtiéndose en una lluvia de sangre dorada. Capítulo 1164. Ejecución pública. La inesperada escena dejó a todos en shock. ¿Qué pasó? Mucha gente no lo vio claro. Eso no era lo que habían previsto. Aún así, incluso los dioses debajo del estado ascendente descubrieron la razón poco después. 3 ilusiones glamorosas aparecieron gradualmente detrás de Su Ping, resultando ser 3 pequeños mundos. Como una flor de loto en flor, el brillante mundo de las estrellas, el mundo gris de las ilusiones y el mundo misterioso que contenía innumerables secretos fueron revelados capa tras capa. Todos los dioses se sorprendieron. Miraron al joven humano con incredulidad. Él es solo un dios celestial. ¿Él realmente captó mundos pequeños triples? La mayoría de los dioses celestiales ni siquiera eran capaces de establecer un solo mundo pequeño. Solo los mejores genios podrían lograr esto. Sin embargo, Su Ping había logrado esto 3 veces. Estaba demasiado débil.
¿Cuál es el alcance de su poder? De hecho, él era solo un miembro regular. Su Ping retiró los puños, agitando la sangre dorada y pegajosa que le salpicó la mano. Miró pacíficamente al maestro del clan de la lluvia ligeramente sorprendido y al dúo del emperador Ide. ¿No puedes enviar a alguien menos ordinario? ¿No tienes otros príncipes? ¿Tienes miedo de que los vuelva a matar? Arrogante. Indignante. Todos quedaron impactados por las palabras de Su Ping. Este humano sabe lo que acaba de decir. Era como pincharles los nervios con una aguja. ¿Por qué es tan arrogante? ¿De verdad cree que puede salir vivo de este lugar? Ah. Un rugido furioso estalló. La sangre dorada esparcida en el vacío fue rápidamente reunida por una fuerza de tracción, reconstruyendo al joven dios. Estaba tan furioso que parecía un dios del fuego enfurecido. Venas aterradoras sobresalían por toda su cara. Estar tan gravemente herido mientras todos miraban. Fue completamente humillante. Te cortaré en 1.000.000 de pedazos. Rugió el joven. Llamas doradas ardían por todo su cuerpo, que cambió mientras sus huesos se rompían. Se hizo más alto, revelándose como un majestuoso gigante dorado de casi 10 metros de altura. Apretó el puño y una lanza divina se materializó en el vacío. Una capa dorada también se desplegó, cubriendo su espalda y dándole una imagen impresionante. ¿Todos los dioses prefieren hablar antes que pelear? Su Ping lo miró pacíficamente, su expresión no cambió. Púdrete en el infierno. El joven rugió y cargó con su lanza. Un brillo deslumbrante brotó del arma cuando apuntó a la parte superior de la cabeza de Su Ping como un rayo de sol, haciendo que el vacío se derrumbara. Su Ping apretó el puño y una espada divina apareció en su mano. Fue uno de los tesoros obtenidos de la residencia de Yichen, de calidad ascendente. A pesar de que todavía no podía aprovechar completamente el poder ascendente de la espada, todavía era lo suficientemente dura y afilada como un arma útil. Matar. Su Ping agitó su espada y cortó, inyectando el poder de sus pequeños mundos triples. Una luz plateada brilló en sus ojos. Era un aura de espada sin igual. El movimiento de ejecución del cielo. El aura de la espada brilló como un arco iris, chocando con el ataque del enemigo como un cometa. El choque fue tan impresionante que los jóvenes del clan de la lluvia debajo del estado ascendente quedaron estupefactos, casi incapaces de creer lo que veían. Su Ping cortó la réplica, luego volvió a balancear su espada, estallando el aura de la antigua deidad. Era el aura de la deidad más original, que era incluso más poderosa que el poder divino. El aura de la espada de Su Ping estaba actualmente atravesando miles de metros y cortando el vacío. Un hombre fue expulsado del vacío, vomitando sangre. Él no era otro que el joven dios con la lanza. Los espectadores estaban demasiado sorprendidos por tal escena. El joven miembro del clan probablemente fue descuidado al principio, cuando su cuerpo explotó, pero sin duda estaba siendo reprimido en este momento. ¿Cómo es posible? Es uno de los candidatos a príncipe. ¿El genio con más probabilidades de surgir en el futuro ha fallado así? De ninguna manera. No puedo aceptar esto. ¿Cómo puede este humano ser tan fuerte? Ambos tienen mundos pequeños triples. ¿Cómo perdió a los? Muchos de los jóvenes miembros del clan se vieron afectados por la conmoción y los sentimientos encontrados. El genio de su clan, uno al que todos admiraban, había sido derrotado públicamente por un humano. La sensación fue horrible. Aunque muchos de ellos habían estado secretamente celosos del chico, actualmente estaban parados frente a un enemigo común. La situación se refería al honor de su clan. Ambos tienen 3 mundos pequeños, pero sus pequeños mundos son demasiado poderosos. Anuncios de Put Future. El anciano de cabello púrpura también se sorprendió cuando descubrió la razón. Los mundos pequeños no eran igualmente poderosos. Todo dependía de cuán poderosas fueran las leyes utilizadas en su creación. Muy pocas leyes podían exceder a las 4 leyes supremas. Había 3 niveles de leyes por debajo de las leyes supremas, a saber, las ordenadas, las raras y las fundamentales. Leyes como la luz, la oscuridad, el fuego y el relámpago eran de tipo fundamental, que eran los bloques de construcción de un mundo. Incluso la gente común podía ver los fenómenos causados por esas leyes. Las leyes raras eran inobservables para la gente común, solo existían en el lado oculto del mundo. Uno tenía que ser extremadamente perceptivo para captarlos. En cuanto a las leyes ordenadas, eran las leyes superiores, que estaban muy cerca de las leyes supremas. Formaban parte del núcleo de un mundo. El anciano de cabello púrpura tenía los sentidos lo suficientemente agudos como para darse cuenta de que nunca había visto el aura emitida por las leyes en los pequeños mundos triples de Su Ping. Eran esotéricos y arcanos. Incluso pensó que había visto leyes supremas.
¿Construyó los otros dos pequeños mundos con leyes ordenadas? El corazón del anciano se estremeció al pensar en ello. Se sentía realmente emocionado, casi como si volviera a ser joven. Otros podrían no saber lo que esto implicaba. Sin embargo, dado su trabajo en el Eaven Path Institute durante miles de años, no podría haber estado más familiarizado con la estructura de múltiples mundos pequeños. Era tan difícil comprender una ley ordenada como elevarse al siguiente nivel. Muchas de las leyes que el Dios Mayor había creado no podían llegar al nivel ordenado. La mayoría de ellos eran fundamentales. Solo unos pocos genios podían comprender leyes raras, y solo los que llegaron al rango de talentos del caos podrían entender las leyes ordenadas. Este mocoso. El maestro del clan de la lluvia se volvió sombrío. Todos se habían dado cuenta de lo aterradores que eran los pequeños mundos de Supin. No por su cantidad sino por su calidad. ¿Alguien lo ayudó? ¿O los agarró por su cuenta? Es un genio aterrador si lo hizo sin ayuda. Él no puede permanecer con vida. Muchos de los ancianos del clan de la lluvia estaban decididos a matar a Supin, incluso si tenían que perdonar a los demás humanos. Supin seguramente causaría grandes problemas a su clan en el futuro si sobrevivía. Además, es posible que tengan que pedir la ayuda del dios ancestral para cuidarlo. Sombra del dios ancestral. Exactamente en este momento, el joven recuperó el equilibrio, los ojos casi se le saltan de la furia. Una majestuosa ilusión que emulaba a un antiguo dios ancestral apareció a sus espaldas. La ilusión parecía vaga y vulnerable. Sin embargo, todos sintieron presión, incluidos expertos como Rain Emperor. Ese era el poder del dios ancestral supremo. Incluso una vaga proyección suya podría producir una tremenda presión, haciendo que todos cedieran. Constitución del fuego celestial. El joven rugió para activar su poder corporal. Era una poderosa constitución de su clan, que él había despertado cuando aún era un feto. Estaba en ese momento cubierto de llamas blancas, volviéndose aún más deslumbrante que el sol. Ni siquiera las leyes ordinarias fueron capaces de restringir el calor. Cargó en medio de las llamas mientras sostenía su lanza. Sus movimientos hicieron parecer que estaba al mando de una tropa para atacar a Supin. La frialdad brilló en los ojos de Supin. Agitó su espada y cortó de nuevo. Una vez más, fue el movimiento de ejecución del cielo. Hubo un boom. El aura de la espada barrió y extinguió el calor abrasador. Luego volvió a balancear la espada, eliminando la luz dorada del cielo. El aura de la espada apareció por tercera vez, cortando al joven como un dragón salvaje, oscureciendo la lanza divina. El aura de la cuarta espada golpeó exactamente en el mismo lugar, arrojando al joven hacia atrás y haciéndolo sangrar. Las auras quinta y sexta llegaron en sucesión en ese momento, una de ellas separó al joven, mientras que la otra desgarró el vacío. Estaba a punto de ser succionado por el agujero. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Supin había balanceado su espada 6 veces, aún haciendo que pareciera que solo hubiera atacado una vez. Su estallido fue realmente aterrador. ¿Estás pidiendo que te maten? El anciano con túnica dorada del clan de la lluvia de repente tomó medidas con frialdad en los ojos, dado que Supin estaba a punto de matar al joven. Iba a bloquear el poder del vacío, o el joven realmente moriría. Esté preparado para perder si está dispuesto a apostar. ¿Son malos perdedores? Dijo el hombre coronado de plumas con un resoplido, mientras estaba de pie junto a Supin. Otro joven había estado en silencio todo este tiempo. De repente tomó medidas y bloqueó al anciano de túnica dorada. El emperador ya tenía frío. La brutalidad brilló en sus ojos, pero no hizo nada. Se había dado cuenta de que muchos ancianos de otros clanes estaban mirando en este momento. Anuncios de Put Future. Realmente sería una vergüenza si él interviniera. Un grito estalló. El cuerpo del joven quedó atrapado en el vacío y completamente destruido, junto con su alma. Supin fue extremadamente despiadado, separando el tiempo y el espacio para que el tipo ni siquiera pudiera resucitar. Había borrado esta parte de la línea de tiempo con el camino del vacío. Sería imposible que el chico regresara, a menos que poseyera un conocimiento superior. Los dioses del clan de la lluvia se sorprendieron y enfurecieron después de ver cómo mataban a su genio. Eran dioses de alto rango. ¿Realmente iban a terminar siendo humillados por un simple ser humano? Ninguno de ellos estaba rugiendo en este momento. Ser asesinado en un duelo fue realmente frustrante. Tu príncipe fue asesinado por mí exactamente de la misma manera. Fue justo y sensato. Supin se burló y agregó. Aunque los seres humanos no tienen un dios ancestral, siempre somos abiertos y francos. Me calumniaste, diciendo que robé tu último tesoro. No lo merecías si no lo cuidabas bien, de todos modos.
Solo vende nuevo si no estás feliz. Mataré a cualquiera que esté a mi nivel. ¿Quién es el siguiente? Todos los dioses del clan estaban enfurecidos, con los ojos inyectados en sangre. Estaban ansiosos por hacer pedazos a Supin. Es demasiado arrogante. El mayor de cabello púrpura se cubrió la frente. A pesar de que Supin era un estudiante sorprendentemente talentoso, tenía una lengua afilada. Realmente no consideró la retirada como una opción. Si hubiera cabreado a alguien, continuaría con ese trato. Déjame. Un joven furioso se acercó, desatando una deslumbrante luz dorada. Estaba decidido a matar a Supin. Este último lo miró y se burló. No te avergüences si eres tan débil como él. Deja que vengan tus príncipes, o no me divertiré matándote. El joven casi vomita sangre. Alos acababa de afirmar ser un miembro ordinario solo para presentar un caso mayor y presentar al clan de la lluvia como una facción poderosa después de matar a Supin. ¿Quién no sabía que él era un genio superior del clan? Sin embargo, Supin se había referido a él como un miembro ordinario y débil una y otra vez, independientemente de cuál fuera la verdad. Si él fuera solo un miembro ordinario, ¿cómo deberían ser los genios? El joven rechinó los dientes y dijo enojado. Si tienes miedo, córtate el brazo, arrodíllate y muere. De lo contrario, luchemos. Gracioso. Supin se rió y dijo. Ven aquí si no tienes miedo a la muerte. El joven no pudo contenerse más. Estaba a punto de dar un paso adelante, pero el anciano de la túnica dorada lo detuvo. Este último tenía un rostro sombrío, sabiendo que era otro de los mejores genios de su clan, y era incluso un poco más fuerte que Alos. Sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a Supin. Estando en el estado celestial, había visto cómo Supin no estaba haciendo todo lo posible, aunque de hecho había matado a Alos. Tal vez tengamos que pedirle a Emut que venga, susurraron algunos de los expertos del clan, todos con el ceño fruncido. Otros jóvenes por debajo del estado de Dios Mayor difícilmente podrían vencer a Supin en este momento. Llegar a un empate seguiría siendo un espectáculo humillante. Los otros miembros del clan de la lluvia pensaron en la misma persona, Emuk. Ese fue el genio más talentoso entre la generación más joven del clan. No fue elegido como príncipe por su temperamento extraño. Estaba tan dedicado al cultivo que mataría a cualquiera que afectara su entrenamiento, incluso a miembros de su familia. El clan lo hizo probar. Sin embargo, no consideraba que su clan fuera gran cosa. Estaba absolutamente obsesionado con el cultivo, incluso un lunático del cultivo. No fue elegido príncipe por falta de seguidores. Emuk no está aquí. Debe estar cultivándose de nuevo. Emuk seguramente moriría si viene. Los dioses del clan de la lluvia susurraron entre ellos. Supin se sintió aburrido al ver que el joven había dejado de desafiarlo. Se burló al escuchar los susurros, luego de repente miró al emperador y al emperador lluvia. Lucharé contigo si no hay nadie más capaz, siempre y cuando suprimas tu nivel. ¿Te atreves a pelear conmigo? Su anuncio dejó atónitos a todos los presentes. Los miembros del clan que antes susurraban miraron a Supin en estado de shock, como si acabaran de sufrir un rayo. ¿Acaba de desafiar a dos dioses emperadores? No solo ellos, incluso el mayor de cabello púrpura, el hombre de mediana edad con corona de plumas y sus sorprendidos compañeros, que también fueron a rescatar a los humanos. Miraron a Supin. ¿Este hombre está loco? No era más que un mero dios celestial y, sin embargo, era lo suficientemente audaz como para desafiar a los dioses emperadores.